sentencia que ha dictado el tribunal. Mar del Plata, 15 de abril de 2014. En acuerdo ordinario se reúnen los jueces Eduardo Oscar Alemano, Fabián Luis Ricker y Juan Manuel Sueiro para dictar veredicto en la causa número 5064, seguida a Emiliano Oscar Echenique y a Federico Daniel Párraga por el delito de homicidio. Se estableció que los jueces votarán las cuestiones esenciales a decidir en el siguiente orden. Primero, juez Ricker; segundo, juez Alemano; tercero, juez Sueiro. Cuestión primera. ¿Se encuentra aprobada la materialidad delictiva del hecho? El juez Ricker dijo: la prueba debatida permite afirmar como cierta la existencia de los siguientes hechos. El 3 de julio del año 2011, siendo aproximadamente las 5:30 horas, en la zona del Paseo Costanero, entre las calles 37 y 35 de la ciudad de Miramar, se produjo una pelea entre dos grupos de personas, la cual, aparentemente, fue la consecuencia de un incidente personal ocurrido un poco antes en el interior del bar El Paso, cito las inmediaciones. En ese episodio participaron al menos Emiliano Ignacio Isaía, Federico Luis Olivera, Camila Córdoba, un hermano de esta de nombre Gustavo, Victoria Manuel Amado, Sergio Ezequiel Párraga y Federico Daniel Párraga, y tuvo como origen un tocamiento accidental o inverecundo de los pechos de Camila atribuido a Emiliano, lo cual irritó a Sergio Ezequiel Párraga, exnovio de la supuesta damnificada. Conforme Córdoba, Olivera, Rago, Ezequiel Párraga, Federico Párraga en el debate. A la finalización de la velada, ya en la vía pública, Luciano Javier Isaía agredió de hecho a Federico Párraga, lo cual fue el detonante de la batahola o pelea generalizada que se produjo a continuación, conforme Córdoba, Noya y Sendra en el debate. Rápidamente, quedaron definidos dos bandos enfrentados, constituido uno por Luciano Javier Isaía, Emiliano Isaía, Federico Olivera y Jerónimo Copes, el otro por Federico Daniel Párraga, Sergio Ezequiel Párraga y otras personas no identificadas. Los contendientes se juntaban, se separaban, se desplazaban, se sumaban personas que iban saliendo de los boliches y a poco la pelea se generalizó, participando entre 20 y 50 personas según las distintas apreciaciones de los testigos, los cuales la describieran como una pelea de todos contra todos, una batalla campal, una guerra campal, un montón de peleas, muchísimas peleas, enfrentamiento entre todos, todo un boliche peleándose, todos contra todos, era un caos todo. Conforme Isaía, Castañeda, Sergio Ibarra, Amado, Sendra, Aurie, Noya, Moreno, Rago, Pérez, Gallardo en el debate. En determinado momento de la gresca, Emiliano Isaía quedó aislado y rodeado por un grupo de unas 4 o 5 personas que lo agredían, cuyas identidades no han surgido muy claras del debate de las pruebas, conforme Batenti, Gamboa, Rago, Aurie, con la sola excepción de los testigos Isaía y Olivera, que afirmaron que entre los agresores se encontraban Federico Párraga y Emanuel Castañeda. Promediando los enfrentamientos, Federico Daniel Párraga se dirigió a su automóvil Fiat 128 color dorado y sacó del mismo una navaja de entre 10 a 15 centímetros de longitud que entregó a Sergio Ezequiel Párraga con una finalidad que desconocemos, dado que el primero negó haberse armado, el segundo no declaró en el juicio y los demás testigos nada pudieron aportar en el punto. Dijeron haber visto a Federico armarse de un arma blanca y pasársela a su primo, los testigos Amado, Noya, Córdoba, Rago, Aurie y Néstor Emanuel Gallardo. Sergio Ezequiel Párraga mantuvo por unos instantes el arma en su mano hasta que hizo aparición en escena Emiliano Echenique, quien se la arrebató para dirigirse hacia el sector donde Emiliano Isaía estaba siendo agredido, conforme Córdoba, Rago, Aurie y Néstor Gallardo. Al aproximarse a Emiliano Isaía, las personas que la rodeaban se abrieron, lo que posibilitó que Echenique llegara sin obstáculos a su persona y pudiera asestarle varias puñaladas, circunstancias que afirmaron haber visto a los testigos Aurie, Córdoba y Rago. Otro grupo de testigos refirieron haber observado a Echenique con el cuchillo en la mano, Ibarra, Moreno, Pérez y Olivera. Vieron a Echenique atacando a cuchilladas a Isaía, Olivera, Pérez y Sergio Ibarra, en tanto que un par dijeron haber oído al acusado pedir un cuchillo en momentos en que dirigía su ataque contra Luciano Isaía, Sendra y Amado. Este último ataque se concretó en las instalaciones del cercano Hotel Villasol, cuando Echenique le dio alcance luego de una persecución de varias cuadras, aunque no hubo aquí armas, sino un intenso castigo corporal que se prolongó aún con la víctima prácticamente inconsciente por causa de los golpes. Isaía, Carrá, Gamboa, Batenti y Néstor Moreno.
A esta altura, Echenique se hallaba desarmado, pues luego de los ataques contra Emiliano Isaía y Olivera arrojó el cuchillo al suelo, siendo el mismo levantado y guardado por Sergio Ezequiel Párraga, quien, luego de ello, se retiró de la escena junto con su primo Federico Párraga en el automóvil. A la fecha, el arma no ha sido habida. En el ataque del que fue víctima Emiliano Isaía, sufrió una lesión superficial en el brazo derecho, otra en el abdomen y dos en el hemitórax izquierdo, una de las cuales interesó el ventrículo izquierdo del corazón con hemorragia masiva subsiguiente, causa inmediata de su muerte ocurrida a la hora 7:50, conforme certificado de defunción de Foja 161 e informe de autopsia de Fojas 286. Complementa la prueba de los hechos el croquis ilustrativo de Fojas 25 y vuelta, fotografías de Fojas 26 a 28 y contenidas en el CD de Fojas 285 que, junto con el informe técnico pericial de Fojas 277 del IPP, permiten determinar los lugares en que se desarrollaron las acciones y los rastros hallados. Por lo expuesto, doy mi voto afirmativo en la cuestión como expresión de mi sincera convicción. En sus respectivos turnos, los jueces Alemano y Sueiro votaron en igual sentido y por los mismos fundamentos y citas legales como expresión de sus sinceras convicciones, al igual que en el resto de las cuestiones en que hubo unanimidad en el voto de los magistrados. Cuestión segunda. ¿Se encuentra acreditada la participación de los acusados en los hechos? El juez Ricker dijo: situación de Emiliano Oscar Echenique. Ninguna duda cabe de que Echenique fue el autor de la muerte de Emiliano Isaía, pues así surge de pluralidad de testigos directos e indirectos. A saber, A. Micaela Yailaurie refirió que Echenique le pegó 2 puñaladas en el abdomen. B. Erika Rago dijo haber visto a Echenique dirigirse hacia Emiliano Isaía y darle 2 puñaladas. C. Sergio Joaquín Ibarra, que observó a un pibe con un camperón del club River Plate con un cuchillo en la mano queriendo agredir al rulo, es decir, a Federico Olivera, momentos antes, para luego observar en diagonal a Emiliano sangrando, poniéndose de cuclillas, agachándose. Durante la audiencia identificó a Echenique como la persona del camperón. D. Juan Cruz Pérez, en el debate, observó a Echenique con el cuchillo agrediendo a Federico Olivera mientras lo llevaban a Emiliano sangrando hacia un auto. E. La misma escena fue apreciada por Federico Olivera, quien dijo haber visto a Emiliano Isaía agarrándose la panza y simultáneamente a Echenique alejándose de él y dirigiéndose agresivamente hacia el testigo. F. Néstor Sebastián Moreno, en cuanto declaró que Cano Echenique estaba con un cuchillo en la mano después que se lo llevaban a Emiliano, ubicándolo en el primer grupo que estaba peleando. Luego lo vio cuando se dirigía hacia el Hotel Villasol en persecución de Luciano Isaía y oyéndole decir: ya me cargué a uno, no me voy a cargar a otro. G. Mariano Damián Sendra y Victoria Manuel Amado, quienes observaron la segunda pelea, donde estaba Echenique junto a otros sujetos, agrediendo a Luciano Isaía en la cercanía del Hotel Villasol, y el mencionado decía: a este también se la doy, precisando el testigo Amado que Echenique pedía un cuchillo mientras decía: a este también lo mato. El señor Echenique debe en consecuencia responder a título de autor de la muerte de Emiliano Isaía. Se cita artículo 45 del Código Penal. Situación de Federico Daniel Párraga. El representante de los particulares damnificados, luego de adherir a la tesis de la fiscal de juicio, abundó en la interpretación y sentido que corresponde dar a los hechos probados y que a su criterio demuestran acabadamente la existencia de un plan criminal cuyo objetivo era tomar revancha de Emiliano Isaía y las otras personas que habían tenido relación con el incidente previo ocurrido en el bar El Paso, afirmando que a ello se sentía especialmente motivado Sergio Ezequiel Párraga para demostrar su hombría o masculinidad a su exnovia Camila Córdoba, supuesta víctima del manoseo impúdico de aquel. Sostuvo que la existencia de dicho plan vindicativo surge clara de la intervención en el mismo del acusado Echenique, quien, no habiendo presenciado el episodio previo, solo por boca de los Párraga pudo saber quiénes eran los destinatarios de la represalia y que debían ser castigados. No se explica de otro modo que Echenique efectivamente atacara puntualmente a Emiliano Isaía, Federico Olivera y Luciano Isaía. En forma coadyuvante, la aparición del arma blanca en manos de Federico Párraga tendería a la comprobación de su tesis, puesto que el acusado formaba parte del grupo agresor y más numeroso, ergo no tenía sentido que se armara como lo hizo, sino para profundizar el plan de venganza. Por último,
señaló la importancia de la declaración de Camila Córdoba a referir que en conversación telefónica ulterior, Sergio Ezequiel Párraga no dio evidencia de ninguna emoción por lo ocurrido a Emiliano Isaía y no se preocupó en disimular que habían escondido el arma homicida, como jactándose de ello. En este orden de razonamientos, el abogado César Cibo redobló su apuesta y afirmó que la conducta de Párraga debe enmarcarse en un caso con dolo directo o eventual de homicidio, por el que debería responder y no de un mero colaborador en el hecho de un tercero. Si bien el letrado no lo dijo expresamente, va de suyo que le adjudicó a Párraga la condición de coautor funcional, a lo que el abogado defensor Sergio Meneghelo respondió sosteniendo que en modo alguno se ha probado la convergencia intencional necesaria para ello. No obstante su minucioso desarrollo y su aparente logicidad, el discurso del acusador particular no encuentra suficiente apoyo en la prueba debatida. Por supuesto que las cosas pudieron suceder más o menos del modo pretendido en su tesis, pero ello no pasa de una probabilidad y lejos estamos de una certeza a prueba de toda duda. Comenzando con la conversación previa a los hechos que evidentemente ha existido entre los Párraga y Echenique. Es más que probable, vista su conducta posterior, que el último haya sido informado sobre los pormenores del supuesto tocamiento que habría sufrido la exnovia de Sergio Ezequiel Párraga, pero de ahí a colegir la elaboración de un plan criminal de vindicta hay un gran paso. Más aún cuando, de acuerdo a lo visto y oído en el debate, fue Luciano Javier Isaía el iniciador de la pelea al agredir a Federico Párraga, reprochándole a viva voz haber querido golpear a su hermano Emiliano. Por otra parte, como bien señaló el abogado Meneghelo, de haber existido tal plan criminal, ¿cuál habría sido el motivo por el cual los Párraga no se munieron del cuchillo con carácter previo al comienzo de las hostilidades? O bien, ¿por qué luego de recoger el cuchillo arrojado por Echenique no se lo devolvieron para que terminara la faena en la persona de Luciano, a pesar de que aquel lo pedía a los gritos? Aunque en rigor lo que culmina la tesis de la conspiración criminal o de la convergencia intencional son los testimonios de Camila Córdoba, Erika Rago, Micaela Yael Aurie y Néstor Emanuel Gallardo. Aurie refirió que Federico Párraga tomó el cuchillo, que luego se lo dio Ezequiel Párraga. En esas circunstancias dijo: paren, córtenla porque tengo un cuchillo, entendiendo que su actitud tendía a detener la situación agresiva que existía sin intención de usar el arma, sino exhibirla para asustar a los demás. B. Rago declaró que Federico busca la navaja y se la pasa a Ezequiel, y Echenique se la arrebató de las manos para luego atacar a Emiliano. En tanto los Párraga se quedaron parados mirando. C. Córdoba dijo que el Cano le sacó el cuchillo a Ezequiel, cuchillo que antes Federico no se lo había querido dar. D. Gallardo dijo que observó a Federico Párraga con el cuchillo y que Echenique le pedía el cuchillo y Párraga no se lo quería dar. Si se apuntara solamente al nexo causal que debe mediar entre la acción y el resultado, aparece un obstáculo que lo hace cesar en toda posible intencionalidad que tuviera. Federico Daniel Párraga no le dio la navaja a Echenique, antes pasó por su primo Sergio Ezequiel. ¿Por qué motivo lo hizo? No lo sabemos, pero sí que este último no realizó acción alguna de la que pueda inferirse que se estaba colaborando con un resultado determinado. En este sentido, siguiendo a Roxin, no existe ningún dolo penalmente relevante si, por lo menos, no se presentara en la acción de ejecución. Se cita la bibliografía. En el caso, el verdadero comienzo de ejecución lo constituyó el arrebato del cuchillo por parte de Echenique. Ello así, en razón de que no es suficiente analizar la causalidad solo desde el punto de vista ontológico naturalista, sino que debe completárselo con un juicio de adecuación normativo en procura de evitar la sanción por mera responsabilidad objetiva. En este sentido, se ha entendido la exigencia de culpabilidad, ya sea a título de dolo o culpa, como proscripción de la responsabilidad por el resultado o puramente objetiva. Se cita obra Muñoz Conde, García Arán, Derecho Penal. Como refiriera, no existe prueba que permita comunicar el dolo homicida de Echenique para hacerlo responder penalmente como partícipe necesario a Párraga. En consecuencia, doy mi voto afirmativo respecto a la responsabilidad criminal de Echenique y negativo respecto a Párraga en la cuestión planteada como expresión de mi sincera convicción. Cuestión tercera, concurren eximentes. El juez Ricker dijo: no han sido planteadas por el defensor de Echenique ni las encuentro presentes en el hecho ventilado. Así lo vota por ser el fruto de su sincera convicción. Cuestión cuarta, ¿existen circunstancias atenuantes?
El juez Ricker dijo: debe valorarse el buen concepto vecinal informado a foja 643 de la IPP. También la juventud del imputado, en cuanto pudo afectar negativamente su capacidad reflexiva. Por último, no puede dejar de considerarse como minorante que el hecho ocurrió en un contexto de excitación y violencia generalizadas, en el cual la capacidad de reflexión y mesura de las personas suele verse negativamente afectado. De allí el peligro que representan para la seguridad pública los hechos masivos y la importancia consecuente que reviste una adecuada prevención policial que, en el caso, brilló por su ausencia. Así voto como expresión de mi sincera convicción. Cuestión quinta: existen circunstancias agravantes. El juez Ricker dijo: es agravante la extensión del daño causado, tanto en razón de la juventud de la víctima como del previsible y hondo dolor que se causó a sus padres y que ambos aún evidencian, de acuerdo a lo visto y oído durante la audiencia. La modalidad del hecho, en el sentido de la menor posibilidad de defensa de la víctima frente a un ataque intempestivo que le sorprendió, tanto como a quienes en ese momento la rodeaban. Coincido con la parte acusadora en valorar en estos términos la nimiedad del ataque. Echenique tomó por la suya su intervención en un conflicto ajeno. Sin ninguna motivación acometió contra Isaías, tiró puñaladas a Federico Olivera y reclamó la provisión de un arma para matar a Luciano Isaías. Esa noche estaba decidido a terminar con la vida de algunos por un hecho ajeno y menor. No comparto que se valore la fuga del imputado, toda vez que no tiene que ver con el hecho, sino con una conducta procesal. Así lo voto como expresión de mi sincera convicción. Con lo cual, los jueces dieron por concluido el acuerdo, dictando veredicto condenatorio respecto a Echenique y absolutorio respecto a Párraga, disponiendo pasar a tratar las cuestiones del artículo 375 del Código Procesal Penal. Cuestión sexta: ¿qué calificación legal corresponde al hecho traído a conocimiento? El juez Ricker dijo: al momento de las alegaciones, el patrocinante de los particulares damnificados coincidió con la señora agente fiscal respecto al cambio de calificación legal a partir de los testimonios recibidos durante el juicio. Invocando el artículo 359 del Código Procesal Penal, ampliaron la acusación toda vez que consideraron que corresponde la aplicación del agravante del artículo 80, inciso 2 del Código Penal, es decir, la agravante por alevosía. Para ello, consideró que Echenique actuó sobre seguro porque Isaías se encontraba indefenso, al ser atacado por otras personas cuando le asestaron las puñaladas. También consideró que actuó escondiendo el arma entre su mano y puño de la campera que vestía al atacar a la víctima. Corresponde analizar si la conducta se subsume en el tipo del artículo 80, inciso 2 del Código Penal, con los elementos típicos que requiere esta figura. Para ello, debemos señalar que durante el juicio se escucharon a los testigos que, más allá de algunas imprecisiones, dieron cuenta del contexto en el cual se sucedieron los hechos. Las palabras del particular damnificado en sus alegatos fueron exactas: noche de alcohol, música y aturdimiento. En ese contexto de confusión, golpes, corridas, patadas, empujones, fueron agredidas personas, inclusive las que pretendían separar y desconocían el origen del conflicto porque estaban en otro bar, como lo declarara Jerónimo Rodrigo Copes. Echenique fue hacia el lugar donde varias personas le estaban pegando a Emiliano Isaías llevando la navaja o el cuchillo de pocas dimensiones, 10 a 15 centímetros. En ese momento se abrieron los que lo estaban rodeando y le asestó las puñaladas que dieran fin a su vida. Respecto a la circunstancia apuntada en sus alegatos por la Fiscalía y el particular damnificado, siguiendo el testimonio de Juan Cruz Pérez durante el debate, cuando refirió que lo vio portando el cuchillo como escondido en el puño. Sobre este punto, hemos visto en forma reiterada durante el debate la exhibición del camperón de River Plate a todos los testigos que hicieron mención sobre la prenda. Se pudo observar durante el juicio que era de grandes dimensiones y que incluso una persona de talla mediana grande, como la del abogado del particular damnificado, era cubierto no solo en su tronco, sino parte de sus piernas hasta las rodillas por la vestimenta. En este contexto, la distancia y nocturnidad, el arma de escaso tamaño pudo ser cubierto por la dimensión de la prenda. A ello, por otra parte, se contraponen los dichos de Erika Rago, que en ese momento dijo que todos se abrieron cuando lo vieron a Echenique. Si a esto sumamos que luego también intentó agredir con el arma sin disimulo alguno a Federico Olivera, para continuar previo a arrojar el arma con su hermano Luciano. Queda en claro que,
Si alguien durante este suceso no tuvo empacho en agredir en forma directa al grupo de los hermanos Isaías, fue Echenique. Intentó durante toda la noche lesionar a todos los de ese grupo. Podemos afirmar que actuó con dolo de ímpetu, de manera irreflexiva mató a Emiliano Isaías, como pudo hacerlo respecto a Olivera o después respecto a su hermano Luciano. Estas circunstancias me impiden tener por acreditado que el elemento subjetivo distinto del dolo que exige la figura de la alevosía se encuentre representado en el autor del homicidio. En este sentido, se sostiene que la sola existencia de la indefensión de la víctima no basta para que el tipo penal se configure. Se cita Zaffaroni, Alagias Lockhart, Derecho Penal, parte general. La jurisprudencia también lo ha entendido así. La alevosía requiere una situación de indefensión total de la víctima como requisito del tipo objetivo, aunada al conocimiento de esa situación en el tipo subjetivo, dolo, y a un elemento del ánimo que consiste en aprovecharse de tal indefensión para cometer el delito. No cualquier homicidio de un indefenso es homicidio alevoso. Se cita Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala Cuarta, INRE Pacheco Rea. En igual sentido, se ha dicho, el ensañamiento como la alevosía son claros supuestos de elementos subjetivos que excelen el dolo homicida y reclaman prueba incontestable de que se aprovecha una situación de particular indefensión para matar sin riesgo. Se cita Tribunal de Casación Penal, Sala Primera, causa 23.301. Teniendo en cuenta las consideraciones expresadas, considero que el encuadre jurídico que corresponde al suceso es el de homicidio simple, debiendo responder Echenique en carácter de autor penalmente responsable. Se citan artículos 45 y 79 del Código Penal. Así voto como expresión de mi sincera convicción. Por todo ello, el tribunal resuelve: primero, condenar a Emiliano Oscar Echenique por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio en perjuicio de Emiliano Ignacio Isaías, hecho ocurrido en la ciudad de Miramar el 3 de julio de 2011, a la pena de 17 años de prisión y accesorias legales, con más los gastos y costas del juicio. Se citan artículos 12, 29, 40, 41, 45, 79 del Código Penal, 529, 533 del Código Procesal Penal. Segundo, absolver a Federico Daniel Párraga del hecho de homicidio por el cual se lo acusara como partícipe necesario de la muerte de Emiliano Ignacio Isaías y, consecuentemente, disponer el cese de la medida de coerción. Artículo 45 contrario, 79 del Código Penal, 371 del Código Procesal Penal. Finalmente, se practica cómputo de penas, se regulan honorarios, se ordena remitir copia de la presente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para que se investigue la actuación de los funcionarios oficiales afectados a la zona en el momento del hecho. Firman al pie Eduardo Oscar Alemano, Fabiano Riquer y Juan Manuel Sueiro, jueces. Ante mí, Pablo Raúl Fernández, auxiliar letrado. Con la lectura que se ha dado del veredicto de sentencia, se da por finalizada esta audiencia. Abran las puertas, por favor. Así las participantes. Se quedan ustedes dos.